Hay una pregunta que ningún protestante ha podido responder sin contradecirse, y expone el mayor error del protestantismo. Todos los protestantes creen en la Biblia como la única regla de fe, pero aquí viene el problema. ¿Quién decidió qué libros debían estar en la Biblia? Porque Jesús no dejó un índice de libros inspirados. Los apóstoles nunca escribieron una lista de los libros del Nuevo Testamento. Y la Biblia misma no dice qué libros deben estar en ella. Entonces, ¿cómo saben que la Biblia que usan es la correcta? Aquí es donde el protestante se queda sin respuesta, porque la Biblia no se formó sola. Fueron los obispos de la Iglesia Católica, guiados por el Espíritu Santo, quienes en los siglos IV y V definieron el canon bíblico en los concilios de Roma, 382, Hipona, 393, y Cartago, 397. ¿Cómo pueden los protestantes confiar en la Biblia pero rechazar la Iglesia que la definió? Si crees en la Biblia, entonces debes aceptar que fue la Iglesia Católica la que la confirmó. No puedes rechazar la autoridad de la Iglesia y al mismo tiempo confiar en la Biblia que ella preservó. Déjales esta pregunta a los protestantes y mira cómo se quedan sin respuesta. Comparte este video. Muy bien, vamos a seguir con esta serie demostrando que los documentos contenidos en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento son los correctos. Y eso lo vamos a demostrar sin necesidad de que ninguna secta papista romana que aparece siglos después haya tenido que declararlos como palabra de Dios o como parte del canon bíblico. Debido a todas las preguntas que han venido de hermanos evangélicos y a todos los ataques que han venido de parte de los detractores de la suficiencia de la Escritura, pues vamos a hacer una serie de videos demostrando por qué nosotros sabemos que los 27 documentos que componen el Nuevo Testamento deben estar ahí, porque ellos dicen de ellos mismos ser palabra de Dios. Y esto sin necesidad de una secta papista. Si tiene lápiz y papel a mano, vaya por ellos, porque es necesario apuntar bastantes datos si usted quiere aprender a responderles a este tipo de preguntas. Muy bien, hagamos de cuenta que estamos en los años 50 del primer siglo. ¿Cuál es el medio de comunicación principal en esa época? ¿Cuál es el medio de comunicación masivo en esa época? Bueno, pues habían varios. Estaba el pregón, por ejemplo, donde una persona se paraba en un lugar, desde ahí daba un mensaje, el mensaje del rey, el mensaje del emperador, y lo decía desde ahí para que toda la gente escuchara. Esto también se hizo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el principal medio de comunicación masivo. Sin embargo, estaba limitado, porque se limitaba solo a las personas que pudieran escuchar. Después se dieron cuenta, ya lo dije en un video anterior, de que poniendo el discurso por escrito se iba a llegar a más gente. Ahí la comunicación sí se vuelve masiva, porque el discurso de Pablo podía escucharse en 20, 40, 60, 100 ciudades sin que Pablo estuviera presente. ¿Y cómo se conocía esto? Por medio de la palabra escrita. Pablo dice, les dice a los tesalonicenses, os conjuro, hermanos, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. O sea, esa era la costumbre. Llegaba el documento y se leía a la congregación. Bueno, ahora, pensemos como la gente de esa época, años 50 del primer siglo. Imagínense que usted escuchó el discurso del apóstol Juan, escuchó el evangelio de voz del apóstol Juan, y usted se queda estupefacto escuchando las verdades que este hombre dice. Muy bien. Años después, aparece otra persona leyendo un documento y dice que ese documento viene del apóstol Juan. Y usted, bueno, vamos a ver si concuerda con lo que yo escuché hace 20 años. Y comienzan a leerlo. ¿Qué va a hacer usted usando la lógica y siendo objetivo? Usted dirá, sí, eso viene del apóstol Juan. Y así fue como en el primer siglo los escritos de los apóstoles comenzaron a tener credibilidad en la iglesia, que crecía y crecía y crecía. Ya para los años 70 del primer siglo, el evangelio ya se había difundido por todo lo que es el Mediterráneo, el sur de Europa, lo que es la región de Palestina y el norte de África. Entonces, de esta manera, la iglesia se daba cuenta y cotejaba que el discurso que habían escuchado y otros más todavía que habían visto, porque había muchos testigos oculares de los acontecimientos, en lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Mire la gente del Sermón del Monte, mire la gente que el Señor alimentó, mire los miles y miles, mire los miles que se convirtieron en el discurso de Pedro. Entonces había mucha gente que todavía estaba viva y que podía dar fe. Cuando ya pasados los años, años 70, 80, unos 40 años después de que los acontecimientos sucedieron, todavía habían testigos oculares. Y cuando alguien venía y leía un documento, decía, este es el documento que escribió el apóstol Mateo. Y comenzaba a leerlo. Entonces la gente decía, sí, sí, esto es del apóstol Mateo. Más adelante voy a hacer un video donde se demuestra que el evangelio de Mateo lo escribió Mateo. Muy bien, ahora, teniendo en mente esto, de que había muchos testigos oculares que daban fe del discurso de los apóstoles y que daban fe del discurso leído ya décadas después. Entonces, miremos
cómo es que la iglesia va conservando los escritos que más tarde van a conformar el canon de 27 libros. Miremos, el apóstol Pablo y los evangelios. ¿Qué dice usted en la mente? ¿Cómo pensaría alguien de esas décadas que escuchó a Pablo personalmente y que escuchó el discurso de los apóstoles, que escuchó la lectura pública de los evangelios, o bien, más allá, que vivió como testigo ocular lo que se narra en los evangelios? Ahora, que venga alguien con las cartas de Pablo. Miremos una cosa. El apóstol Pablo escribió sobre la cena del Señor. Esto concuerda perfectamente con el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Pablo escribe, 1 Corintios 11, 23 al 25. Él dice, porque yo recibí del Señor. Mira, esta expresión es muy importante, aunque él no fue testigo ocular, pero está citando especialmente el evangelio de San Lucas y lo llama recibí del Señor. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo, haced esto en memoria de mí, todas las veces que la bebiereis. Y usted sabe el resto de este pasaje. Pero mire, la frase en memoria de mí solo está registrada en el Evangelio de San Lucas. Entonces Pablo está dando veracidad, está citando como palabra de Dios, porque dice, yo lo recibí del Señor, al Evangelio de San Lucas. Entonces sigamos pensando como la gente de la época. Ok, esto yo lo escuché de tal apóstol, yo lo escuché de tal apóstol. Y ahora viene en la carta de Pablo. Entonces, no tengo ninguna duda de que eso sea palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo los apóstoles van validando los evangelios? En este contexto, al decir evangelio, me refiero por los 4 evangelios escritos. Pablo enseña sobre el derecho de los ministros a vivir del evangelio, y esto es una validación del evangelio de Lucas y de Mateo. Pablo escribe, 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y miren lo que dicen los evangelios, Lucas 10:7, Mateo 10:10. Es una cita directa donde Jesús da el mandato a los discípulos que los envió en misión y les dice, el obrero es digno de su salario. Pablo, sobre el divorcio, está validando la narrativa hecha en Marcos y en Mateo. Pablo dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. 1 Corintios 7:10, al decir mando, no yo, sino el Señor, quiere decir, el Señor ya enseñó sobre esto. Y esa enseñanza está plasmada en Marcos 10, 11 y 12 y Mateo 5, 32. Ahí se hace referencia directa a la prohibición que hizo el Señor del divorcio. ¿Qué les parece? Seguimos con Pablo. Sobre la venida del Señor como ladrón en la noche. Esto es una validación de Pablo a lo escrito, a lo registrado por Mateo y Lucas. Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Los evangelios que les cité dicen en la parábola del vigilante, en la enseñanza de Jesús, Mateo 24:43 y Lucas 12:39. La verdad no me va a dar tiempo de leérselos, así que le dejo la cita para que usted lo busque y se dé cuenta cómo el discurso de Pablo concuerda con el discurso plasmado en los evangelios. Entonces, ya cuando a la gente, ya mire, ahí le van a objetar los enemigos de la escritura. Ah, sí, pero ahí cuando Pablo escribió la carta a los tesalonicenses, el evangelio de Mateo todavía no se había escrito o viceversa. Mire, están siendo escritos de manera paralela, ahí en esas décadas de los 50, 60 del primer siglo, sí. Pero cuando alguien escuchó a Pablo en este discurso o escuchó la carta de Pablo y luego viene otra persona a leer el evangelio, ¿qué dice la lógica, la razón? Alguien objetivo, ¿qué va a decir? Sí, esto concuerda. Estos documentos concuerdan. Y ahí la iglesia primitiva los copian, se quedan con una copia y lo demás, el original, digámoslo así, lo hacen circular por las otras congregaciones. Lea Colosenses capítulo 4, versículo 16. Abra usted su Biblia y vea si lo que le estoy diciendo es cierto. Si usted llegó hasta aquí es porque verdaderamente está interesado en el tema y le felicito. Bueno, esta es la parte 1 de esta serie de videos que vamos a hacer. En la parte 2 vamos a demostrar cómo los apóstoles Pedro y Juan validaron también los evangelios escritos. Comparta y anote. Que el Señor le bendiga abundantemente.